En la NBA al día empezamos a repasar los 4 juegos ya establecidos del play-in, o sea, los primeros juegos del play-in. Séptimo y octavo, noveno y décimo en cada una de las conferencias. ¿Qué equipo tiene ventaja? ¿Qué equipo tiene desventaja? ¿Qué duelos hay que buscar? ¿Qué tácticas podrían utilizar los diferentes entrenadores? Todo discutido minuciosamente con el coach Carlos Morales en la NBA al día en Ritmo. Se acerca el play-in, es ya la 5ª temporada en la cual tenemos play-in. Son los últimos 4 boletos al playoff. De nuevo, repetimos, el séptimo y octavo juegan un juego hoy. El ganador inmediatamente se coloca como séptimo. El perdedor se enfrenta al ganador de los equipos en noveno y décimo lugar. Y en ese segundo partido para ambos, el perdedor del 7 y 8 y el ganador del 9 y 10, sacamos quién está en octavo lugar. Ya el primer y segundo clasificado están esperando su rival. Es cuestión de ver quién es y para eso está este play-in. ¿Por qué se genera el play-in? Bueno, comercialmente, más dinero para las arcas, pero también más incentivo para no tanquear. Y equipos que piensan que por distintas razones pueden encender la mecha y empezar a encenderse y empezar a levantar la cabeza. Ese generalmente no ha sido el caso en el play-in. Los equipos de play-in no llegan muy lejos más adelante, pero siempre está la cenicienta que está a punto de despegar. Y nuestro colega Miguel Meléndez de Chile nos envía a nosotros una pregunta. Dice, ¿cómo evaluar el play-in? ¿Beneficia realmente a la liga? Este será el 5º año con este sistema. ¿Qué te parece, Carlos? Yo pienso que sí, que le ha dado un interés adicional a la liga, especialmente lo que mencionabas, ¿no? Más equipos con oportunidades, y eso hace que quizás lo piensen un poquito antes de empezar a tanquear porque haya un candidato, un supercandidato en el draft, como lo hay este año, en el caso de Cooper Flag. Los equipos se ven tentados cuando se dan cuenta de que no son de arriba a empezar a tanquear temprano, pero hay menos equipos que lo hacen porque hay no solamente el 9 y el 10 que clasifican, sino que el 11 y el 12 a veces están cerca de la posición 9 o 10 y lo piensan un poquito, ¿no? Antes de tirar la toalla, como diría uno. Así que yo lo veo positivo, veo un interés también adicional, veo lo que ocurre con ese partido entre el séptimo y octavo y luego esos otros 2 partidos, el del noveno y el décimo y el de ganador contra perdedor, que es que realmente hay una tensión mediática grande. Fíjate que hoy es martes y va a haber una tensión tremenda tanto en Orlando como en San Francisco y pienso que eso es positivo para la liga. Martín, si yo fuera no sé, el asistente del diablo, yo le susurraría en el oído a Adam Silver, ¿sabes qué, Adams? Esos 5 equipos que se eliminaron en cada conferencia, mételos en un torneito. Mételos en un torneito y define el draft de esa manera. Le sacas más dinero. A eso sí, equipo que sentó a un jugador al final o en gran parte de la temporada para tanquear, ese jugador no puede jugar en ese torneo. Bien diabólico, ¿no? Para mí, ustedes se ríen, pero estoy seguro que esto se ha discutido en la liga. No me consta, pero estoy seguro como ellos piensan. ¿Y qué tal cosa? Y sería algo diabólico. ¿Qué pasa con estos equipos que ya se van temprano? Ya habíamos visto a varios empezar a anunciar cambios y despidos. ¿Qué piensan ellos que va a pasar aparte de ganar la primera selección del draft? Y es una situación siempre de tira y afloje, como de, bueno, aumentamos la cantidad de equipos en postemporada, pero reducimos, y probablemente reduzcamos el nivel del último que entra en la postemporada, pero a la vez reducimos tal vez el tanking, porque hay más incentivo por competir por postemporada, por ese 10º puesto, que si no tal vez un octavo hace un par de años se hubiese quedado demasiado lejos. Yo en particular, evaluando un poquito el play, me parece que es un gran acierto de la NBA y que lo encontró un poco, no de casualidad, pero sí decidió implementarlo después de la pandemia, a partir de la burbuja, ya con el formato que conocemos ahora en 2021. Creo que uno debería tender un poco para aumentar la competitividad en esos días finales de temporada a un formato similar con la cantidad de equipos que tenemos ahora, similar al del 2020, en la burbuja, en el que tenía que haber una cierta cantidad de partidos de diferencia para que el equipo de abajo esté clasificado al play-in. De esa manera uno evita tal vez tener equipos de marca negativa en la instancia o equipos a mucha diferencia de su competidor y que con un partido solo lo puede eliminar,
me parece más justo para los equipos que hicieron una temporada regular más pareja. Pero creo que el formato en sí, haya algún ajuste o no haya algún ajuste, es un gran acierto porque además no tenemos una semana libre de básquet, eso es fundamental, y tenemos competitividad también hasta un día antes de la postemporada. Sí, que agradecemos a Miguel Meléndez de Chile que nos envía este comentario. Y hablando de Chile y de Uruguay, saludamos a nuestras plataformas aliadas que nos acompañan en la NBA al día y nos acompañarán en los playoffs al día a partir del domingo y luego, por supuesto, en finales al día, el diario Mercurio de Chile y el diario deportivo Ovación, que es parte del diario El País en Uruguay. Así que hay mucho contenido de deportes y también de otros temas, así que pasa por ahí y disfrútalo todo. El séptimo clasificado en el este, Orlando Magic, enfrenta al octavo clasificado Atlanta Hawks. Al terminar séptimo, Orlando recibe a Atlanta en su cancha, tiene esa ventaja. Temporada regular, la serie terminó empatada. El ganador de este partido se enfrenta a Boston y el perdedor, si gana el próximo partido, se enfrentaría a Cleveland, que son tamaños retos para tanto Orlando o Atlanta. Cuando examinamos las estadísticas y las métricas de avanzada de este equipo, vemos un gran contraste inicial y rápidamente en cuanto a ritmo de juego. El ritmo de Orlando es el más lento en toda la liga, el de Atlanta es el tercero más vertiginoso en la liga. Pero también, Carlos, hay diferencia también en fisionomía en estos equipos. Orlando es un equipo más macizo, más fuerte, más grande. Atlanta más ligero, más escurridizo. ¿Cómo ves este duelo que a mí me encanta? Son además rivales de división. ¿Cómo lo ves? Bueno, contraste de estilos, no solamente por lo que mencionas, ¿no? De el físico, el ritmo que impone uno versus el otro, sino también por dónde está el énfasis de cada equipo. Yo veo a Atlanta como un equipo que trata de imponer ese ritmo para mejorar su ofensiva, mientras que Orlando, precisamente porque a veces también juega defensiva con el balón en las manos, porque juega posesiones largas, va moliendo al rival y termina siendo uno de los mejores equipos defensivos en cuanto a eficiencia defensiva de la liga. Así que precisamente este partido es interesante por dos razones. Primero, por ese contraste de estilos que mencionaba, y segundo, porque estos equipos, cuando se habla a veces de lo que ocurrió en temporada regular, uno dice, no, eso no es reflejo de lo que puede ocurrir en este partido. Sin embargo, estos dos equipos con las plantillas bastante completas se enfrentaron en dos ocasiones en esta última semana, ganando Orlando en Orlando y ganando Atlanta en Atlanta. Claro, este partido esta noche, que es a un solo juego, se celebra en Orlando. Y eso quizás pudiera inclinar la balanza, pero son dos equipos muy parejos, si bien es cierto que no son muy similares en cuanto a lo que favorecen en su estilo de juego. Un tema interesante, ambos equipos muy dados a perder balones. El porcentaje de posesiones que terminan en pérdidas de Atlanta es 22%, el de Orlando es 20%. Pero algo pasa aquí, Martín, con Orlando, que eso no ha cambiado entre temporadas y quizás la baja de Jalen Sox no ayude. Este equipo de Orlando no es triplero, o por lo menos no es un equipo triplero que tú puedas confiar en él. Octava menor cantidad de intentos de triple y el peor porcentaje de triple en toda la liga. Me pregunto si eso le pasa factura si Atlanta empieza a meter triples. Es muy probable. Me parece que Orlando también en la serie contra Cleveland del año pasado termina quedando afuera en gran parte por sus falencias ofensivas. Pues su defensa siempre ha sido muy buena con este grupo. Creo que podemos hablar de una gran preocupación de Orlando de cara a postemporada si efectivamente se clasifican a playoff. Porque las series son largas. Hay que ganar 4 partidos de 7. Ni siquiera una serie, en un duelo a un partido, uno podría pensar, bueno, tal vez lo ganan de atrás hacia adelante, es decir, a partir de la defensa y dejando que el ataque acompañe en un rol un poco más secundario. Pero es verdad que si Atlanta se termina encendiendo y termina siendo un juego de goleo alto, van a necesitar de su ofensiva. Y Carlos, por último en este duelo, Paolo Banchero y Franz Wagner. El año pasado, no es que jugaran de forma individual, pero cuando el momento, los partidos se apretaban contra Cleveland, empezaron ellos a jugar un poquito el duelo individual, el ataque individual. ¿Cómo has visto este equipo en ese sentido este año? A estos dos señores, que de hecho ambos tuvieron extensas salidas por la misma lesión, en momentos solapadas al mismo tiempo. ¿Cómo notas el proceso de maduración de estos dos en ese sentido, en términos de poder entender un poquito que los playoffs hay que jugar de otra manera y cuando la cosa se apriete no hay que tomar la iniciativa uno por su cuenta y jalar el juego hacia sí, sino seguir jugando en equipo?
De hecho, esa fue una debilidad que tuvieron cuando empezaron a regresar jugadores que todo el mundo decía, cuando regrese Wagner y cuando regrese Banchero, este equipo va a empezar a carburar, y todo lo contrario, que cayeron en una racha de derrotas, ¿no? Y era por esa ofensiva por turno, que ahora la tomas un poquito tú, Paolo, ahora la tomo yo un poquito, Frank, y lo cierto es que eso le pasó factura, pero si te soy sincero, en el último par de semanas hemos visto mejor movimiento del balón. Hemos visto jugadores que están recibiendo y lanzando, o recibiendo y penetrando, y no simplemente que se la estén dando para aislado, para que trabajen, que a Banchero le gusta mucho eso. De hecho, cuando lo aíslan a Banchero, lo están llevando al poste bajo y le está sacando provecho al poste bajo. Así que una mejoría en ese sentido de parte de Orlando. Ahora, cambiándote un poquito el tema, ¿qué van a hacer con Trae Young? Trae Young es el villano, le gusta la posición esta de villano como visitante. O sea, no solamente te va a hacer canastos y asistencia, va a interactuar con el público, va a echarse el equipo sobre los hombros, ya lo ha demostrado en otros partidos importantes, y yo creo que a eso hay que ponerle el ojo esta noche. Candidato a ganar el premio de Jerry West, del jugador más clutch, jugador que aparece en momentos más difíciles y oportunos en toda la NBA. A este equipo de Orlando le promedió 28 puntos y 8 asistencias. Y de nuevo, el ganador de este partido, su recompensa, nada, enfrentar a los Boston Celtics, campeón defensor. Eso es lo que pasa cuando estás en esta posición, pero prefieren estar aquí que en otra localización. Así que va a ser un gran partido esta noche. Y son rivales de división. O sea, todos los elementos están ahí para tener un plato muy, muy delicioso en Orlando. Y me pregunto si el grupo de IBT que anoche fue a ver a los Orlando Magic, hoy ve al equipo grande de Orlando jugar directamente en la cancha. Ya nos enteraremos en la próxima emisión de la NBA al día. Séptimo clasificado en el oeste, Golden State Warriors. Prefirieron no estar ahí. Perdieron un par de partidos que quizás no querían haber perdido. No les quedó otra. Perdieron contra Clippers el último partido, que ganaban por 12 puntos en un momento y por 4 en el último cuarto. Y no pudieron evitar quedar al séptimo lugar y entrar en el play-in de nuevo. Y se enfrentan a los Memphis Grizzlies. El ganador se enfrenta a Houston. Evita a Oklahoma City hasta las finales de conferencia. En esta serie, Warriors la ganó 3-1 en temporada regular, con Memphis ganando el segundo partido, pero por una absoluta y rotunda paliza de 51 puntos. Una cosa increíble. Repasando las estadísticas, las métricas principales, miren la diferencia en asistencias. El juego de Memphis sigue siendo un juego individual que está tratando de cambiar ahora Tuomas Isalo, es un técnico interino. Dos portentosos equipos reboteadores, aunque hay que mencionar que Memphis dominó esa categoría 42-25 en el último encuentro entre ambos, y que además, fue contra los Clippers, que perdió con los State Warriors 42-25 y tuvo solamente 3 rebotes ofensivos. Esa fue la última aparición de este equipo. Necesita mejorar en esa categoría. Carlos, ¿por dónde tú empiezas a analizar este juego entre equipos que ya se han enfrentado en playoffs y en play-ins en el pasado? O sea, que hay hasta cierta rivalidad entre ambos. Bueno, primero que debe ser un juego bien divertido, porque sabemos de la capacidad ofensiva de los Warriors, especialmente cuando está encendido Steph Curry, pero luego vemos el ritmo con el que juega Memphis, el ritmo más acelerado de toda la liga, y puede ser que sea un juego para arriba y para abajo. Pero segundo, que Golden State está en esta posición porque ellos se lo buscaron. O sea, ellos tenían el destino en sus manos. En la última semana perdieron un partido con Houston y luego perdieron ese partido el domingo con los Clippers. Pudieron haber llegado hasta en una cuarta o quinta posición, y están jugando este partido de play-in, así que y están en casa, así que más vale que le saquen provecho a eso. Pero me preparo para un partido que va a ser para arriba y para abajo, especialmente desde el punto de vista de Memphis corriendo y Golden State en la media cancha con muchos movimientos para que Curry pueda liberarse y soltar el balón. Memphis es un equipo reboteador, pero empedernido, el tercero mejor. Golden State séptimo mejor, pero de nuevo, Golden State a veces sí, a veces no. Es un equipo mucho más fuerte, mucho más alto, y un equipo que ya tiene más o menos sus papeles definidos, aunque de nuevo el coach Isalo ha cambiado un poquito la fórmula en Memphis. ¿Qué tal Golden State Warriors, Martín? Comenzó Steve Kerr jactándose que tenía 12 jugadores para rotar 10 como mínimo, y termina en el último partido no jugando y no colocando en cancha a Jonathan Kuminga. Y de nuevo, ves vaivenes increíbles. ¿Qué pasa? Este es el Steve Kerr de los Juegos Olímpicos, que mantuvo en la banca a Jason Tatum. O sea,
¿Cómo notas ese equipo de Golden State? Yo noto, para mí ver eso, yo sé que no quieres quitar de cancha a Jimmy Butler, que es la razón por la cual no jugaba en realidad Kuminga, pero se hablaba mucho de por utilizáramos en la cancha. Hemos hablado en este espacio que eso no ha funcionado muy bien hasta ahora este año. ¿Cómo ves toda esta situación reciente? ¿Cómo llega Golden State a este partido? Sí, creo que tienen como esa dicotomía de quién termina cerrando los partidos junto a Green, junto a Curry, junto a Butler, junto a Podziemski que se ha ganado ese lugar. En muchos momentos ha sido Moses Moody. A mí me llamó la atención que el partido con Clippers, que párrafo aparte, que fue un partidazo, estuvo muy entretenido para cerrar la temporada regular. Y a eso, eso se lo debemos al play-in también, porque si no, no se hubieran jugado prácticamente nada. Me parece que la elección de Steve Kerr de cerrar con Gary Payton segundo en vez de con Moody hace un poco cuestionable la idea de que haya dejado afuera a Kuminga, porque es otro jugador que no tiene un gran tiro exterior y que no tiene el tamaño que tiene Kuminga. Es verdad que es un gran defensor y que por eso también se gana sus minutos, pero me parece que Kerr está todavía encontrando, incluso en el tercer mejor equipo de la liga después de la fecha límite de traspasos, encontrando un poco la rotación. Y lo de Kuminga no nos queremos apresurar, y todavía Warriors tiene una postemporada que ellos esperan sea muy larga, pero va a traer consecuencias en el verano, que también tenía que firmar una extensión, que no lo hizo. Vamos a ver cómo llega ese futuro. Para el partido de hoy, creo que el tamaño en la pintura va a ser fundamental. La diferencia entre Jackson Jr. e Edey por un lado, de gran tamaño, y Draymond Green como único pivot, y hasta falso pivot, por el otro, hace que quien tome la ventaja en ese sentido, sea espaciando la cancha por el caso de Golden State o dominando en la pintura por el caso de Memphis, va a tener una gran ventaja para llevarse el partido de hoy. Muy interesante. Santi Aldama jugando de 4 en este equipo, por supuesto. Jaren Jackson, o sea, hay una ventaja enorme en ese sentido interna, muy interesante, y va a tener que Golden State jugar de una manera distinta, que eso es su manera de jugar, con una división típicamente más baja de la cuenta. Va a ser interesante ver cuánto van a utilizar a Kevon Looney, por ejemplo. Va a estar bien interesante las rotaciones y a quién juega, a quién no juega. Cuando plantea algo Memphis, cómo cambia la fisonomía del equipo de Golden State. Y un pequeño comentario de Kuminga. Ya él tuvo el año pasado una conversación con Steve Kerr, si ustedes se acuerdan, por su papel en el equipo, siendo un jugador junior en el equipo. Y como mencionas, esto tiene algún tipo de repercusiones, pero no creo que sea la preocupación inmediata, obviamente, de él. El Golden State tiene marca de 23-8 desde que llegó Jimmy Butler, Carlos. Tiene varias virtudes. Corta al aro sin el balón, que eso en Golden State es oro. Define, calma. En Milwaukee tenían a Chris Middleton en una época, que era ese tipo de jugador, ¿no? Que no lo notabas mucho, cuando al final mirabas la ficha estadística y decías, wow, qué partido tuvo Middleton. Pero aparte de los números, tiene esa capacidad de calmar y quitar presión. Ese es el elemento nuevo de esta serie que tiene que favorecer un poquito a Golden State, ¿no? Y que en estas instancias hay que decir que en estas instancias todavía supera su juego. De hecho, tiene un apodo, ¿no? Aunque el play-in no es como tal parte del playoff, pero a Jimmy Butler se le conoce como Playoff Jimmy, ¿no? Como que tratando de decir que juega de una manera en temporada regular y luego eleva todavía aún más su juego cuando vienen estas instancias. Así que hay que ver primero cómo se presenta hoy en el play-in y luego si el equipo clasifica a playoff, cuánto le da Jimmy Butler de ventaja a su equipo, de ayuda para poder jugar. Porque acuérdate que el talento de Golden State está de tú a tú con el de cualquiera de los equipos de arriba. No es el caso que mencionaste anteriormente, por ejemplo, de que Orlando llega séptimo, por ejemplo, y tiene que jugar con Boston Celtics. De entrada tú ves una diferencia en talento grande. Pero tú ves a un Golden State que se cuele séptimo y va a jugar con el segundo, que es Houston, y dice, hey, moneda al aire, pueden jugar con cualquiera. Entonces Jimmy Butler le da esa confianza y esa potencia a Golden State como para que uno pueda pensar que es candidato aún viniendo desde abajo. Butler terminó con 201 intentos de tiro libre. En los últimos 30 juegos de la temporada en los cuales él participó, esencialmente, tuvo más intentos de tiro libre que cualquiera de los otros jugadores del equipo de Golden State, en ese espacio de 30. O sea, se convierte en un jugador que es el que define, el que consigue la falta personal, el que va a la línea del tiro libre al final del partido, te mete el tiro libre, te acerca, te mantiene al frente. Ese tipo de jugador. Última palabra,
Martín, hablando de Memphis. Este equipo tiene muchas cosas a favor, pero me pregunto, sobre todo con el cambio del técnico, si fue el peor momento para hacerlo, ¿no? Si todavía Tomás y Salot tiene el control del equipo. ¿Cómo ves este equipo? ¿Cómo ves a Ja Morant, que sigue lanzando granadas? Dicho sea de paso, hay un video que coloqué en mis redes sociales, en X, que muestra 2 minutos de jugadores de básquet y otros deportes imitando la granada de Morant alrededor del mundo. O sea que esto se fue viral enseguida. ¿Cómo notas este equipo de Memphis entrando a esta serie, a este partido? Y mira que Golden State le ha ido mal en el play-in 0-3. Y no es el mejor momento para cambiar de entrenador cuando quedan 2 semanas para jugar los playoffs, o 3 semanas creo que fue cuando lo despidieron a Jenkins. No cambió tanto la fisonomía de Memphis, también es lógico, lo dijo Isalo, no vamos a inventar la pólvora en 2 semanas. Entonces creo que el acercamiento que tiene Memphis para la postemporada terminó teniendo un final un poco complicado y se te termina cayendo, incluso casi sin posibilidades a la última fecha de salir del play-in. Creo que cualquier clasificación a playoff en este caso sería un objetivo cumplido para estos Grizzlies, que están en la mitad de un momento bastante complicado, ni siquiera por el juego, sino dirigencial y de entrenadores y de cómo van a planear el futuro. Cualquier cosa que sea a partir de llegar a playoff va a ser todo ganancia para este equipo. Y bueno, ya después hablaremos del futuro cuando toque en su momento. Sí, perdieron 10 de los últimos 15 para terminar la temporada regular. Y de nuevo el ganador de este partido, su premio, su bonificación, enfréntate a Houston Rockets. Eso va a estar buenísimo también. Noveno clasificado, Chicago Bulls enfrenta a Miami Heat. El ganador de este lado de la llave, su recompensa eventual, si avanza a los playoffs, sería enfrentar al número 1 del este, que es el equipo de Cleveland. El Cleveland, que sería una difícil asignación. Chicago contra Miami. Bulls ganó la temporada regular 3-0. Y Miami es un equipo que es muy difícil de calibrar en este momento. De verdad es muy difícil por el tipo de temporada que tuvo. No sabes exactamente qué Miami Heat vas a enfrentar. Chicago, por su parte, se ha transformado. Un equipo que de repente intentaba triples, tira triples. Un equipo que tenía a Kobe White armador, no, le quitó esa responsabilidad, encárgate de anotar, de tirar y anotar. Un equipo que jugaba a un ritmo muy bajo, de repente, a nivel de ritmo, es el segundo más rápido en toda la liga, se enfrenta al cuarto más bajo en la liga, que es el de Miami. ¿Cómo ves este choque, Carlos, entre Heat y Bulls? Yo creo que es un choque parejo. Yo creo que es un partido que también va a tener muchas emociones. Es interesante, ¿no? Cómo Chicago, aparte de lo que mencionas, de cómo se reinventan, cómo ellos salieron de sus 2 armas principales ofensivas en los últimos años. De hecho, se convierten en un problema para otro equipo. Juegan ambos juntos en Sacramento ahora, DeRozan y Lavin. Y el equipo se reinventa de esa manera que mencionas, con Kobe White como figura ofensiva, como figura que va a tomar más protagonismo, más tiros. Miami, tal y como te dije, que Jimmy Butler se convierte en una garantía para un equipo como jugador. Miami siempre tiene el dilema de cómo se van a presentar en playoff, especialmente teniendo a quien yo considero en este momento el mejor técnico de la liga, Erik Spoelstra, que no las ha tenido todas consigo este año, que ha tenido que lidiar con muchas situaciones, con altas y bajas, pero que en playoff es un coach muy, muy peligroso por la capacidad de ajuste que tiene, por la tendencia que tiene a practicar y trabajar cosas que otros coaches no están dispuestos a hacer. Por ejemplo, recuerdo cuando hace unos años atrás llegó hasta una final de liga jugando zona, cosa que de hecho todo el mundo dice que su mentor, Pat Riley, que el mentor, el que mueve los hilos del equipo, él se va en contra de Pat Riley con un montón de filosofía, porque Pat Riley jamás hubiese jugado una zona en su vida, ¿no? Pero para mí, tener a Erik Spoelstra le da una garantía a Miami de que ese equipo va a jugar bien en partidos como este, en partidos definitorios. Dicho Chicago, sin embargo, ya parecía que optaban al futuro y el resultado fue meterse en el play-in. Este equipo estaba fuera del play-in y se mete en el play-in y ahora se considera un equipo peligroso. ¿Cómo lo ves? Un excelente momento de Chicago, haciendo tal vez una sobresimplificación del duelo, y es un solo partido y puede pasar cualquier cosa. Chicago llega en el mejor momento, es decir, tiene la actualidad de su lado,
y Miami tiene la experiencia, como bien decía Carlos. Tyler Hero y Bam Adebayo, que son sus dos jugadores principales, tienen múltiples finales de liga jugadas, entonces saben lo que es estar en este tipo de enfrentamientos. Eso en estos casos suele jugar a favor. Es verdad que es un solo partido, entonces ajustar en una serie larga puede ser una gran ventaja. En este caso la tiene que acertar de una Erik Spoelstra en su planteamiento, que probablemente tenga su complejidad para detener a un equipo de alto ritmo, siendo Miami un equipo de bajo ritmo. También el que pueda un poco dirimir pueda llevar el ritmo para su lado, para su estilo, va a tener una ventaja, pero me parece que es un partido muy parejo. La última vez que Chicago tuvo una marca de igualdad de victorias y derrotas parece mentira, fue cuando tenía tres victorias y 3 derrotas en noviembre del 2022. Terminaron ganando 15 de los últimos 20 para quedar con marca de 39 y 43. O sea, se acercaron, pero no lo lograron. Tercero en triples intentados, duodécimos en porcentaje de triple. Este es otro Chicago. Y Miami le gusta jugar lento. Y Miami le ha dado problemas a su ofensiva este año. La ofensiva de Miami, 21ª, o sea, la 10ª peor en la liga. Esto va a estar bien interesante. Miami, por supuesto, tiene marca de 2-0 contra Chicago en play-in. Es el tercer choque entre ambas franquicias en ese sentido. Y la pregunta para mí también, Carlos, una cosa que Miami, esto me sorprende un poquito este equipo. Miami tiene la 9ª mejor defensiva de la liga, pero la transición defensiva del equipo es la 5ª peor en toda la NBA. ¿Cómo te explicas eso, Carlos? Porque para mí, un coach como Spoelstra, lo primero que dice, para ser buena defensiva, lo primero que hay que hacer es quitar los puntos fáciles al rival. Y por eso es que te decía que él ha tenido que lidiar con distintas cuitas este año, ¿no? Con distintas situaciones que quizás él no estaba acostumbrado a ellas, porque hay unos dados en cuanto a la cultura del Miami Heat, y una de ellas no es solamente ser un gran equipo defensivo, sino un equipo que le quite el contragolpe al rival, le quite la transición, se armen, lleguen a la pintura, se armen y de ahí entonces empiezan a defender. Así que me imagino a Spoelstra y a su staff quemando noches, tratando de buscar soluciones de por qué no estamos llegando en la transición. Pero esa es una de las situaciones que te dije, que este equipo, aparte de haber tenido que lidiar con la situación de Jimmy Butler, tuvieron muchas altas y bajas en la temporada, situaciones de lesiones también, y yo creo que una de esas situaciones que uno no se explica, es que un buen equipo defensivo no pueda parar la transición del rival. Bueno, recordemos de nuevo, reiteremos, Chicago y Miami Heat, el que gane se enfrenta al perdedor de Atlanta y Orlando, y el que gane ese segundo partido es el que termina octavo y tiene el digno honor de enfrentarse nada menos que al equipo número 1 del este, los Cleveland Cavaliers. Así que muy interesante. En el oeste, el choque entre el 9º clasificado Sacramento Kings y el 10º clasificado Dallas Mavericks, francamente se ve quizás como una competencia quizás la más desigual de todo este play-in, ¿no? La más quizás pronosticable, pero estamos hablando de Sacramento. Sacramento siempre se hace las cosas muy complicadas y siempre crea situaciones muy interesantes para él y para su rival. Claro, de nuevo, el ganador de este partido enfrentará al perdedor del choque de Golden State y Memphis, y luego en ese segundo partido, el ganador de ese segundo partido se enfrentan a menos que Oklahoma City Thunder. Esa es la recompensa del que termina 9-10. Kings ganó la temporada regular 3-0. Le ganó todos los partidos a Dallas. Los últimos fue el 10 de febrero y el 3 de marzo. Así que fue ya época post Luka Doncic. ¿Cómo ves este partido, Carlos? Porque yo veo a Anthony Davis con Dallas. Y Anthony Davis ha tenido partidos impresionantes. El primero que jugó, que se lesionó. Luego tuvo un partido más que de verdad que deslumbra. Pero en el resto de los partidos es bueno, pero no puede cargar con el equipo. Y hay que hablar algo muy importante de este equipo. Sin Kyrie Irving, el segundo mejor anotador desde que se incorporó Anthony Davis a Dallas, escucha esto, es Najee Marshall con 15 puntos. Le sigue PJ Washington con casi 14. Y el cuarto mejor anotador de Dallas Mavericks es Brandon Williams con 13.3 puntos por partido. Sí, Brandon, que lo conocen en casa de los Williams cuando es hora de cenar. O sea, con eso es lo que tiene que lidiar Anthony Davis también.
¿Cómo tú ves este juego y esta posibilidad para Dallas Mavericks? Bueno, lo primero es que la gráfica que estamos viendo, los números de Dallas son muy engañosos. Ya nos había comentado Martín antes de que comenzáramos esta transmisión, porque los vaivenes que tuvo Dallas, ¿no? Las lesiones, muchos de los partidos los jugaron con Luka Doncic, después Kyrie Irving se lesiona, Anthony Davis llega y se le lesionan los dos pivots. Ellos han ido recuperando soldados. Por lo tanto, en un solo partido estos números se pudieran eliminar, con una excepción. Yo creo que el que gane la batalla de los rebotes esta noche va a tener una gran posibilidad de ganar el juego. Yo creo que Dallas ahora tiene una línea frontal que puede competir con la línea de los Kings, teniendo en cuenta que los Kings tienen al campeón reboteador de la liga, en Domantas Sabonis. Y yo creo que los rebotes van a ser bien importantes. Claro está, luego está que Dallas pueda hacerse justicia en el costado ofensivo de la cancha. Y lo que menciona, Sacramento siempre es una caja de sorpresa. Sacramento puede jugar muy, muy bien o muy, muy mal. Entonces, en un solo partido, yo creo que cualquier cosa puede ocurrir, aunque si me fueran a preguntar a mí cuál es mi favorito para ganar ese partido, yo te diría que Sacramento, obviamente, porque están en casa, pero le puede ir muy mal, hasta la localía le pudiera estar pesando. Increíble. Martín, Jonas Valanciunas va a Sacramento y se convierte ya en el señor play-in. Ha jugado en todos y cada uno de los play-ins que han existido en la NBA. Él puede escribir el libro del play-in. El señor play-in tuvo 2 con Memphis, estuvo con Nueva Orleans y ahora con Sacramento. Primero, desde que llegó al equipo, con 123 puntos. Perdón, primero en la historia del play-in, acumulando 123 puntos y 87 rebotes. Es parte de este equipo de Sacramento que, como menciona Carlos, es una caja de sorpresas. ¿Cómo ves a este equipo llegando a este play-in, inclusive la posibilidad de llegar a playoffs? Sí, mencionar especialmente el buen momento de Zach LaVine en los últimos partidos, las últimas semanas. Tuvo partidos de muy alto porcentaje, especialmente desde el triple. Creo que si mantiene ese nivel de eficiencia, se le va a hacer bastante más sencillo a Sacramento encarar el partido. Y después, creo que todos los equipos que lograron denegarle la recepción de la pelota a Anthony Davis tuvieron una gran ventaja sobre Dallas Mavericks. Lo hizo Lakers en el partido en el que los visitó en Dallas. Lo hicieron muchos equipos desde la vuelta de Davis. Si Sacramento, con Valanciunas cuando sea reserva de Sabonis, o con el propio Sabonis, logra que Anthony Davis no esté cómodo, va a tener el camino bastante allanado para llevarse el partido. Bueno, Carlos, este es el tipo de juego que yo llamaría el Nico Harrison Special. Si su visión era que este equipo iba a transformarse por el lado defensivo, terminó con la 20ª eficiencia defensiva, que de nuevo es un número sucio porque implica distinto personal. Bueno, este es el momento de este equipo de mostrar esa visión, por lo menos porque ya recuperan los internos. Y Kyrie nunca fue un gran jugador defensivo. La baja de Kyrie en ese lado de la cancha, hasta cierto punto, ayuda. Claro, pierden muchísimo el lado ofensivo. O sea, que netamente pierden. Pero este es el momento, Carlos, ¿no? O sea, esta es la prueba. Está todo la mesa servida y la categoría importante dentro del lado defensivo, como mencionas, rebotes. Correcto. Yo pienso que recuerda que cuando se hizo el cambio de Doncic pasando a los Lakers y Anthony Davis pasando, ambos equipos decían que estaban haciendo el cambio para ganar ahora. Luego se dieron otras situaciones que no podía dominar obviamente el equipo de Dallas ni su gerencia, especialmente la lesión de Anthony Davis, la lesión de los dos pivots y luego la lesión de Kyrie Irving. Y ya nadie está pensando que Dallas es un contendor al campeonato este año. Están pensando precisamente si les conviene más entrar octavo y jugar esa serie contra Oklahoma City, que siempre conviene porque siempre tienes 2 partidos como mínimo en casa de playoff. Económicamente sí conviene, pero algunas personas dicen, no, pero ¿y por qué no entrar directo a la lotería, no? Así que en eso se convirtió Dallas, de un equipo que podía ser un contendor a un equipo que hoy día no vale ni la pena que lo estemos mencionando en playoff. ¿Cómo se justifica? Bueno, se justifica demostrando una gran defensiva, una gran capacidad reboteadora y dándole la vuelta a todo y metiéndose en playoff. Exactamente, para mí esta es la temporada. Aquí se va la temporada. Este es el 7º partido de finales para Dallas este año. Es ganar a Sacramento, ganar un partido en play-in.
Si te metes a playoff, mejor todavía, pero tienes que tener un gran partido. Va a ser muy interesante ver la mentalidad de Dallas y también la mentalidad de Sacramento. Este partido va a ser interesante, pero por morbo, no necesariamente por otros temas. Veremos qué pasa. ¿Y tú? ¿Estás en ritmo?